Hare Krishna. Continuamos con la lectura del capítulo 10. La confusión de Ámsterdam. Al cabo de una semana en París, Srila Prabhupada visitó Ámsterdam, donde los devotos holandeses lo recibieron en su pequeño templo, la primera vez. Aunque el centro era nuevo y ninguno de los devotos tenía experiencia, habían pedido a Prabhupada instalar las deidades de Jagannath, Baladeva y Subhadra. Los devotos de Alemania querían estar con su maestro espiritual unos días más, y puesto que Ámsterdam estaba solo a unas pocas horas de París, todos se metieron en sus camionetas y se encaminaron al norte. Chakrabarti Das. Saludamos a Prabhupada en el aeropuerto de Ámsterdam, con un kirtan entusiasta, y lo escoltamos al salón VIP. Luego de aceptar unos pocos trozos de fruta cortada, de un gran plato de prasadam, se acomodó ante una inmensa mesa de reuniones, frente a un grupo de periodistas. La sala no tenía aire acondicionado, y era un día muy caluroso de agosto. Los devotos no habían llevado ningún abanico, de modo que al notar las perlitas de sudor deslizándose en la cara de Srila Prabhupada, tomé una revista para ofrecerle un poco de aire fresco. Al día siguiente, uno de los periódicos principales publicó una foto, conmigo parado detrás de Srila Prabhupada. La leyenda decía que uno de los jóvenes discípulos del Swami sirvió a su maestro espiritual abanicándolo con una revista. Para la noche del viernes y el sábado a la mañana, los devotos habían alquilado un salón en el hotel Krasnapolki, cerca del Dam, la plaza central de Ámsterdam. Pritudas. Para atraer a la gente a la clase de Srila Prabhupada, Hamsadutta y Revatinandana Swami condujeron un enorme Harinam a través del centro de Ámsterdam y alrededor de la plaza Dam. Y cuando llegaron al salón, una inmensa multitud de hippies lo seguían. El kirtan continuó por un buen rato, hasta que Srila Prabhupada vino y se sentó en la Vyasasana. Tomó sus cártaras y cantó Jai Radha Madhava, mas luego de las plegarias pranam, llamó a Hamsadutta, intercambió con él algunas palabras y se levantó y se fue. Hamsadutta nos dijo que Srila Prabhupada había dicho que esas personas eran inútiles. Era mejor celebrar tan solo el kirtan y darles prasadam. No tenía sentido el hablar de filosofía, estaban todos intoxicados. De modo que tuvimos un programa de festival con kirtan continuo y distribuimos cientos de platos de prasadam. Chakrabarti Das. Uno de mis deberes era mantener el orden. 4 o 5 jóvenes, que hoy se conocen como punks, comenzaron a fumar, de modo que le hice dejar los cigarrillos. Durante el kirtan de Prabhupada, uno de ellos comenzó a burlarse del baile de los devotos. Simplemente los ignoramos y el resto de la noche se desarrolló sin incidentes. Revatinandana Das. El sábado teníamos un programa en Boldal Park, todo el día. Prabhupada nos dijo, tan solo celebren el kirtan, porque estas personas son muy degradadas. No hablen demasiado, porque si dicen lo que está mal, ellos pueden agitarse e incluso ponerse violentos. Le dije que yo tenía experiencia con esa clase de gente, y que después de 10 o 15 minutos a menudo se cansaban. Sí, dijo Prabhupada, 10, 15 minutos como máximo y sin preguntas. A la mañana comencé el programa con kirtans y breves charlas. Srila Prabhupada estaba en un departamento adyacente y la ventana de su frente daba al parque. Su sirviente me contó más tarde que Prabhupada, al oír que nuestro programa proseguía, salió al balcón y se quedó allí por un buen rato. Obviamente, disfrutó de oírnos predicar, cantar y dar clase. Un devoto había aprendido un canto de India. Krishna Govinda Hari Murari, Nata Narayan Vasudeva. Cuando Prabhupada lo oyó, nos llamó a su habitación y dijo,
Eso no es un mantra védico, es una canción del cine. Un discípulo inteligente solo toma lo que sea que le dé su maestro espiritual, considerando que eso es suficiente. Hay muchos nombres de Dios que ustedes pueden cantar, pero es mejor tomar lo que viene en su sesión discipular y lo que presenta el maestro espiritual. Chakrabarti Das. Vivían tantos hippies en ese parque que al menos había 4 o 5 mil personas presentes cuando Prabhupada se sentó en la Vyasasana y comenzó a hablar. Yo era nuevamente un miembro del cuerpo de seguridad y de repente el mismo grupo de punks se acercó al escenario. Cuando Pradyum, el editor en sánscrito de Prabhupada, los detectó, me buscó para aconsejarme cómo tratar con el fulano que se había burlado de nuestro baile. Si hace alguna tontería, haz algo. Yo era devoto desde hacía menos de un año, y las palabras de alguien del equipo personal de Prabhupada eran para mí como la verdad absoluta. Desde ese momento, mantuve la vista en ese sujeto, e incluso lo previne, que si se atrevía a hacer algo, tomaría medidas. Donde quiera que fuera, yo lo seguía como una sombra. Se detuvo justo enfrente de Srila Prabhupada, que estaba hablando a una multitud de jóvenes. Luego, este necio se atrevió a entremeterse con Prabhupada. Yo estaba fuera de mí, de modo que salté sobre él como un tigre. Él perdió el equilibrio y ambos caímos al suelo. 3 o 4 devotos corrieron a ayudarme, y la gente se reunió a nuestro alrededor. Se oían voces airadas. De pronto, oímos el sonido de los címbalos. Srila Prabhupada había comenzado a cantar Hare Krishna. A medida que la vibración trascendental de su voz comenzó a llenar el espacio, la tensión disminuyó y de un modo u otro, la situación se calmó. Luego del programa, Prabhupada nos llamó y nos reprendió por nuestra tonta actitud. Estaba perturbado y dijo que solo el canto del santo nombre había prevenido el desastre. 5.000 hippies peleando con 100 de nosotros. Dijo que era uno de nuestros males occidentales, el encolerizarnos fácilmente y comenzar una pelea por un incidente. Al día siguiente, este hombre a quien yo había atacado vino al templo a disculparse. Para mi azoramiento, admitió impresionarse por la actitud decisiva tomada en su contra, y se quedó y se convirtió en un devoto. El incidente hizo meditar a Srila Prabhupada. En varias ocasiones, había mencionado que los hippies eran los mejores candidatos para la vida espiritual, porque habían rechazado voluntariamente la vida materialista de sus padres en busca de una vida mejor. En efecto, la mayoría de los discípulos de Srila Prabhupada provenían de la contracultura, pero sus ideales de un principio se degradaban rápidamente en el hedonismo y cinismo, como lo comprobó en Ámsterdam. Al día siguiente, le escribió a Hridayananda Maharaj, quien estaba dando clases en los terrenos universitarios de Ámsterdam. Observamos aquí, en Europa, que muchos hippies están disgustados con la vida material, pero a la vez son tan degradados que no escuchan nuestra filosofía, simplemente se burlan. De manera que nuestros devotos deben ser muy eruditos para remover todas sus dudas y fijarse mucho en la conciencia de Krishna. En cuanto a la prédica en general, la gente, en especial a la clase hippie, es mejor no predicar demasiada filosofía. Tan solo, de un modo u otro, hacer que canten el mantra Hare Krishna, y si alguno de ellos sienten curiosidad por aprender algo, pueden comprar uno de nuestros libros. Solo si cantan con nosotros obtendrán alguna ayuda. Con el paso de los años, Srila Prabhupada a veces hizo alusión a esa experiencia. Ámsterdam estaba llena de hippies tirados en la calle, en el parque, sin comida, sin casa. Deben querer algo, necesitan algo. Quizás tú necesites comida, quizás yo necesite alguna mujer, él puede que necesite algo de dinero. De esta forma, todo el mundo necesita algo. Por ello, en definitiva, uno debe buscar a Dios. Entonces toda la necesidad será cumplida. Prithu Das.
Una mañana temprano, andamos con Srila Prabhupada por Bondal Park, donde la mayoría de los hippies había pasado la noche de verano en bolsas de dormir. Me llamó la atención una pareja que estaba tirada debajo de un árbol. Ya no dormía, sino que estaban ocupados entre sí. Sentí curiosidad por ver la reacción de Srila Prabhupada, de manera que lo observé de reojo. Pero Prabhupada me había estado observando a mí, y cuando nuestras miradas se encontraron, movió la cabeza en señal de desaprobación, como diciendo: no, nosotros no miramos. Un devoto no contempla a la gente ocupada en asuntos lujuriosos. Revatinandana Das. Cuando pasábamos al lado de la pareja de hippies, Srila Prabhupada señaló: ¿se dan cuenta? En el mundo material, no importa si uno es rico o es pobre, siempre hay alguna facilidad para la vida sexual. Astarat Das. Llegamos a Ámsterdam a la mañana temprano, el día de la llegada de Srila Prabhupada. Cuando entramos al templo, se estaba celebrando un Istagosti, para explicar a todos lo que se debería hacer. Aún se realizaban preparativos. Tenía que organizarse la recepción de Prabhupada en el aeropuerto. Las recién construidas arcadas de madera de la sala del templo debían ser pintadas de celeste y rosa, y debían coserse las ropas de Jagannath, Baladeva y Subhadra. Cuando surgió la pregunta ¿quién sabe coser?, uno de los devotos de Hamburgo, a quien yo había hecho una vez una mochila, me señaló diciendo: él sabe. Aunque yo tenía muy poca experiencia, considerando la situación, pensé: bueno, nunca hice vestidos, pero de alguna manera me las arreglaré. De modo que estuve de acuerdo. El mediodía de ese viernes, nos reunimos todos enfrente del templo para saludar a Srila Prabhupada. Kishori Dasi estaba luchando con sus niños. Su pequeña niña había estado llorando toda la mañana y no había modo de calmarla. Y no se podía decir a Kishori que tomara a su hija y se fuera. Ella insistía en quedarse allí con sus chicos para recibir a Prabhupada. En cuanto Prabhupada bajó del auto y vio a la niña gritando en brazos de Kishori, se dirigió hacia ella, palmeó su cabeza y dijo: todo está bien. La niña se cayó de inmediato. Yo estaba maravillado. El templo consistía en una sala de templo considerablemente espaciosa, una oficina y otra habitación pequeña para las devotas. Los brahmacharis estaban en el desván. Dividimos el ashram de las mujeres con una cortina y me senté en la parte de adelante con las deidades de Jagannath, Baladeva y Subhadra y las telas. La máquina de coser se había roto, de modo que tuve que coser a mano. Y dado que faltaban 2 días para la instalación, tuve que trabajar por las noches. Mis únicas compañías de esas 2 noches fueron unos cuantos ratones que corrieron por todo el lugar. Me figuré en la mente nuestras deidades de Jagannath en Hamburgo, y traté de crear atuendos similares. La parte más difícil eran los turbantes, y fue solo debido a la misericordia de Krishna que me las arreglé para hacer algo que parecieran turbantes, luego de numerosos intentos frustrados. El domingo a la mañana, terminé los últimos detalles y, estando completamente agotado, me fui a descansar a nuestra camioneta Volkswagen, porque la instalación estaba programada para esa tarde. Bhakti Gauravani Goswami. La mañana de la instalación se me pidió que hiciera guirnaldas. Kishori Dasi estaba encargada de los adornos y las flores, y ella me dio una aguja e hilo y cestas llenas de claveles blancos, rosas y rojos. Era la primera vez que yo hacía una guirnalda, y Kishori estaba demasiado ocupado como para darme instrucciones detalladas o supervisar mi servicio. Akshay Das, el presidente del templo, había delegado toda la responsabilidad de los preparativos sobre ella, porque él estaba ocupado preparándose para su iniciación sannyas, que se haría esa misma tarde, justo después de la instalación de la deidad. Kishori trataba honestamente de arreglar todo, pero la tarea era demasiado pesada. Reinaba el desorden y la confusión. ¿Cómo se enhebra una guirnalda de claveles? Yo no sabía,
y no se me ocurrió hacerlo longitudinalmente, abriendo los pétalos y empujando la parte verde dura firmemente hacia la flor anterior, de modo que solo los pétalos se vieran. Yo cosí por los costados y retorcí las flores, de manera que los pétalos apuntaban en distintas direcciones. En tanto las guirnaldas estuvieron en el suelo, parecieron normales. El despertar ocurrió cuando, en mérito a mis esfuerzos, se me permitió colocar la guirnalda Prabhupada. Me sentía orgulloso y satisfecho de que su divina gracia estuviera usando una de mis guirnaldas ante la vista de todos. Sin embargo, en breve, mi arreglo artístico de claveles comenzó a deshacerse. Obedeciendo la ley de la gravedad, fue cayendo una flor tras otra. Además de ser una visión no placentera, las partes verdes duras deben haber pinchado a Srila Prabhupada, pero él no parecía molesto. A él no le preocupaba su propia comodidad. Le interesaban mucho más los preparativos para la ceremonia, pues no solo su guirnalda no estaba bien, sino que faltaban muchos ingredientes. Hasta Das. Me levanté a las 3:30 p.m., ansioso por ver si los vestidos aún estaban donde los había dejado, y luego de una ducha rápida, entré a la sala del templo y me dirigí hacia el altar. No fue sencillo, pues el templo estaba atestado de gente. Había tantos invitados que muchos de ellos debieron quedar parados. Simplemente ya no había espacio. Espié el ashram de las damas y me sentí aliviado. Las ropas y las deidades aún estaban allí, mas luego realicé que no se habían hecho ningún preparativo para la instalación. No es que yo supiera lo que se necesitaba exactamente para la ceremonia, pero sabía que las deidades se bañaban en leche y yogur y que luego se celebraba un sacrificio de fuego. Pero no observé ninguna indicación de que estas cosas hubieran sido preparadas. Pregunté a algunos devotos, pero apenas si me escucharon. Estaban ocupados hablando con los invitados y atendiendo a la prensa y a la TV, de modo que pensé, ¿qué hago? ¿Tengo que avisar a Srila Prabhupada? Algo hay que hacer. Nanda Kumar, el sirviente de Prabhupada, contestó el teléfono. Yo no estoy a cargo de aquí, dije. Mas, por lo que pude apreciar, no se ha preparado nada para la instalación. Él no podía creer lo que oía. Rápidamente me dio algunas instrucciones, especialmente que las deidades tenían que ser envueltas en telas blancas y que necesitábamos recipientes grandes para el baño. De modo que conseguimos una sábana de los vecinos que rasgamos en 3 partes y algunos recipientes grandes de un hotel de las cercanías. De a poquito, los arreglos se armaron, mas en general dejaban mucho que desear. Rebatinanda Das. Cuando llegamos con el Srila Prabhupada al templo, fuimos saludados por un extático kirtan, y cientos de curiosos se preguntaban qué estaba pasando. Prabhupada sonrió ante el entusiasmo de sus discípulos, mas su actitud cambió en cuanto entró a la sala del templo y miró a su alrededor. ¿Qué es esto? No hay frutas, no hay flores. ¿Qué son esos recipientes en los cuales quieren bañar a las deidades? La ira en su voz congeló a todos. No puedo traer aquí al Señor del Universo. Esto es una farsa. ¿Cómo pueden pensar que el señor Jagannath vivirá aquí con tan pocos preparativos? Empero, luego de deliberar por unos pocos segundos, concedió: Está bien, sigan adelante, pero no considero que esto sea muy bello. Bhakti Gauravani Goswami. Un nuevo Bhakta había estado viviendo en el templo por un par de semanas, y toda vez que se perturbaba, los devotos le habían instruido siempre que cantara Hare Krishna. De modo que cuando vio a Prabhupada desconcertado, le señaló: ¿por qué no canta simplemente Hare Krishna? Sin decir palabra, Srila Prabhupada tomó su bolsita de cuentas y comenzó a cantar la yapa. Y continuó todo el tiempo, hasta que los devotos reunieron la parafernalia necesaria y estuvieron listos para comenzar la ceremonia. Astarat Das.
Srila Prabhupada daba miedo. Cuando vio todo ese desorden, se volvió hacia sus líderes y les demandó: ¿quién es el responsable de esto? ¿Quién es el Pujari? Akshay juntó todo su coraje y dijo: le dije a Kishori. Una mujer, dijo Prabhupada, cortante, mirándolo severo, con un tono de voz incrédulo. Silencio de hielo. La atmósfera estaba tan tensa que se la hubiera podido cortar con un cuchillo. Quise que la tierra me tragara. Qué situación tan embarazosa. Mi único pensamiento era: espero que al menos los atuendos estén bien. Luego Sundar, el secretario de Prabhupada, bajó la cabeza y preguntó tímidamente: ¿traemos algunas frutas? No me digas lo que tengo que hacer, tronó Prabhupada. Eventualmente llegó Kishori con las frutas, un plato enorme de ensalada de frutas, y fue rápidamente enviada de vuelta a la cocina. Se trajeron algunas frutas enteras rápidamente, y Nanda Kumar comenzó a bañar las deidades. Cuando terminó, llevó a sus señorías detrás de las cortinas para ser vestidas. Se suponía que debía hacerlo Kishori, pero era un manojo de nervios, de modo que lo primero que hizo Nanda Kumar fue decirle que no la necesitaba. Yo estaba parado cerca, listo para saltar si era necesario, y me llamó para que lo ayudara a vestir a las deidades. Nikunja Vasini Dasi. Mi hermano mayor vivía cerca y visitaba el templo regularmente para tomar prasada. A veces, incluso acompañaba a los devotos en Harinam. Fue la primera persona que me puso en contacto con la conciencia de Krishna. Desafortunadamente, después se involucró con Guru Maharaji. Allí no tenía que seguir ningún principio. Pero mi otro hermano, Anga Das, era muy formal en relación a la conciencia de Krishna. Cuando Srila Prabhupada vino a Ámsterdam, Anga nos invitó a mis padres y a mí al templo para verlo. Mi hermano nos dijo: este es un devoto puro, y aunque no entiendan nada, todo lo que él dice es vibración sonora pura y tiene un efecto beneficioso. Yo estaba impresionada y pensé: oh, esto es algo muy especial. Voy a ver a este hombre santo, una persona muy espiritual. De modo que estaba muy ansiosa por ir. Fuimos a la ceremonia de instalación. Había personas de la televisión y estaba lleno de gente. Los preparativos para la instalación eran tan deficientes que Prabhupada estaba enojado. Gritaba y los devotos corrían tímidamente alrededor, tratando de seguir sus órdenes. Incluso, antes de haber conocido a Prabhupada, yo tenía un humor respetuoso, pero nunca había pensado que fuera así. Debido al conocimiento de Guru Maharaji por parte de mi hermano mayor, yo tenía un determinado concepto de un guru. Siempre había visto retratos de Guru Maharaji en los que aparecía con una enorme sonrisa en su cara, que era gorda y refulgente. Pero ahora que conocí a Prabhupada y él estaba tan enojado, pensé: wow, esto es una cosa seria. Aquí hay que rendirse. Esta es la verdadera vida espiritual. De pronto realicé que todas las otras cosas eran simplemente un show exhibicionista, mientras que esto era real. Pero, pensé, no estoy lista para esto. Respeté a los devotos porque ellos tomaron muy seriamente el castigo de Prabhupada. Estaban en ansiedad, tratando de corregir todo ese lío. Por supuesto, yo no entendía qué era lo que estaba pasando. Había unas estatuas cubiertas de telas y ese redondel en el medio para el fuego, y Prabhupada gritando y los devotos corriendo alrededor, y todo estaba siendo filmado, mientras nosotros simplemente estábamos ahí parados mirando. Otra de las cosas que me sorprendió fue que Prabhupada no se inmutó por las cámaras de TV ni por los invitados. Estaba haciendo lo necesario para una apropiada ceremonia de instalación, y eso fue lo que realmente me sorprendió. A él no le importaba causar una buena impresión en la gente de la TV, tapando todo el asunto. Su único interés era hacer los arreglos apropiados para el servicio de Krishna. Vaidyanatha Das. Yo estaba sorprendido
que una persona tan elevada, el líder del movimiento Hare Krishna, se enojara. En mi mente, un trascendentalista siempre estaba compuesto y sereno. No sabía entonces que un devoto puede incluso mostrar ira en el servicio de Krishna. Había estado viviendo con los devotos por menos de una semana. Durante la clase, yo estaba apoyado contra la pared, con el mentón apoyado sobre las rodillas y mis brazos alrededor. La forma típica en que se supone no debes sentarte frente a las deidades. Prabhupada debe haberme visto, porque de repente subió sus piernas y se sentó en el Vyasasana, exactamente de la misma forma en que yo estaba sentado, y dijo: es una ofensa sentarse así frente a las deidades. Siéntate bien. Esa es la única orden personal que recibí jamás de Srila Prabhupada, y he tratado de aplicarla en su sentido más amplio. No solo sentarme con propiedad en el templo, sino estar siempre situado con propiedad en el servicio devocional.